Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo. Este fin de semana, como ya sabéis, es San Valentín. A mí pocas cosas me pueden importar menos, yo soy sincero. No, yo soy una persona que está súper a favor de celebrar todo lo que encarte. Pero San Valentín, pues, no he tenido yo mucha suerte, la verdad, en mi vida con los San Valentines. He tenido muy buena suerte en muchísimos asuntos, pero en temas románticos y en temas capilares, nada. Eso me ha ido regular, la verdad. Y además no sé si un genio se me apareciese y me concediese un deseo, no sé si preferiría encontrar al amor de mi vida o volver a tener pelazo como a los 20, ¿eh? También te digo, no lo sé. No me hagáis nunca esa pregunta porque voy a tener que estar un rato pensando la respuesta y me va a hacer quedar fatal. Bueno, no sé por qué estoy hablando de esto, porque yo venía a hablar de libros como habitualmente. Ya sabéis que en este canal se sube un vídeo semanal en el que habitualmente hablamos de libros o de otros asuntos de la vida. Si queréis estar al día de lo que subo, pues simplemente le tenéis que dar a suscribirse aquí debajo a la campanita y os llegará una notificación cuando los sábados por la mañana, habitualmente, suba vídeo. Mirad, he seleccionado cinco libros súper diferentes entre sí en todos los sentidos. En el tipo de historia que cuentan, en el tipo de protagonistas que tiene y también en la época y en el tipo de autor o de autora, ¿no? Me ha salido una cosa muy diversa, lo he hecho a propósito, me ha salido una cosa muy diversa y estoy muy orgulloso. Mm, el hilo conductor de esta selección de 5 libros es 5 libros que cuentan grandes historias de amor que a mí me encantan y que son perfectas para este fin de semana o para esta semana o para el mes de febrero, que es el mes del amor por Andalucía. La bandera Que quede claro, lo vi el otro día, un tuit que me maravilló. Bueno, volviendo al tema. Como digo, voy a hablar de 5 libros y, bueno, pues tres de ellos son muy, muy, muy conocidos y estoy seguro de que muchas de vosotras los habréis visto y los habréis leído y que incluso seréis fans. Los otros dos son menos conocidos y los traigo aquí para reivindicarlos, para que tengan un público más amplio, porque son libros que a mí me súper enamoran y que me gustaría que más gente los conociese y los amase para tener más gente con la que hablar de ellos, la verdad, porque no tengo mucha gente con la que hablar de estos dos. Vamos allá. El primero de estos 5 libros que he seleccionado es un libro del que ya he hablado en este canal, porque es que me gusta muchísimo y porque es una historia que de verdad, o sea, es que cómo podría no gustarle a alguien. Expiación de Ian McEwan. No va a ser nuevo para nadie que yo le muestre la grandeza de este libro. Es un libro que, fíjate, en el planteamiento, si tú lo resumes en 2 líneas, es una cosa muy clásica, ¿no? Porque es la hija de una familia muy adinerada de Inglaterra y el idilio, la historia de amor con tantísimas dificultades entre ella y el hijo de los sirvientes de su casa, que es jardinero. Entonces, es desde que en un momento dado ellos surge la chispa hasta esa historia, cómo se alarga a lo largo de los años. Se alarga a lo largo de los años porque tiene una dificultad muy grave introducida por un personaje grandioso de la literatura que es Brioni. Brioni es la hermana de ella y, bueno, pues muy al principio, esto no es spoiler, muy al principio del libro, eh, Brioni hace una acusación, ¿vale? Es que es difícil contar las cosas sin desvelar demasiado. Y creo que hay que ser respetuoso y no desvelar demasiado. Porque mi objetivo es animar a la gente a leer, entonces si ya cuento todo el meollo, ¿para qué se lo va a leer nadie, no? Entonces, Brioni, que es la hermana de la chica de esta pareja, hace una acusación que es la que marca la historia de los dos personajes protagonistas y de todo el libro, ¿no? Ian McEwan es un autor grandioso,
aunque sí que es cierto que yo he leído alguna cosa suya que no me ha gustado tanto y me ha parecido bastante decepcionante. Pero creo que con Expiación estamos casi todos de acuerdo en que es su obra, su mejor obra, ¿no? Transcurre en el Londres de los años 30 y los años 40. La ambientación es espectacular. Los personajes protagonistas son súper profundos y tienen esa cosa de Ian McEwan de profundizar muy bien en los vínculos familiares, en el concepto del perdón, en el concepto de la culpa. Y bueno, pues es que es magistral, que es de estos libros buenos, de libros con mayúsculas, que no sé, yo no conozco a nadie que se lo haya leído y que no le haya encantado. Después, mirad, esta es una elección cuanto menos curiosa. En el mundo de BookTube no se suele hablar mucho de este autor, creo, ¿no? Al menos el BookTube que yo frecuento. Pero el segundo libro del que quiero hablar hoy es Shakespeare. Es Shakespeare. Y a pesar de que en el fin de semana de San Valentín lo que pegaría es un buen Romeo y Julieta, que yo soy ultra fan y que es mi libro favorito de Shakespeare, pues hoy os quiero hablar de otro libro que creo que es menos popular porque igual ha tenido menos adaptaciones cinematográficas, aunque sí ha tenido muchas adaptaciones teatrales y tal. Pero a lo mejor, no sé, el hecho de que cuente una narración histórica, pues a lo mejor deja a mucha gente fuera, aunque es una de las historias de amor más grandes de nuestra historia, y es la de Antonio y Cleopatra. Este libro, de verdad, es maravilloso. Es una obra dramática, está escrita en 1606 y bueno, pues ya sabéis que es parte, digamos, de la trayectoria del gran nombre de la literatura inglesa, o uno de los grandes nombres de la literatura inglesa, que es Shakespeare. Mirad, cuenta una historia a su manera, ¿no? Una historia histórica, pero la cuenta de una manera muy apasionada y muy dramática, ¿no? Yo nunca la he visto en teatro, pero me encantaría verla, la verdad. Cuenta este momento en el que Roma se está expandiendo, en el que los milenios de historia del imperio egipcio están empezando a desmoronarse y en el que hay esta tensión enorme en el Mediterráneo entre reinos que se conquistan, que se atacan y tal. Y bueno, pues cuenta la historia de un general romano, que es Marco Antonio, y su amor alocado, fratricida y casi traidor por Cleopatra, la gran faraona egipcia, que, bueno, una mujer inteligentísima, cultísima, preparadísima. Esta historia, que tiene mucho, digamos, de narración en un sentido pues, de ceñirse a los hechos, ¿no? Porque Shakespeare la escribió según la traducción que un inglés del 1600 hizo de la narración en la que Plutarco contaba este evento, ¿no? Este hecho histórico. Entonces, claro, tiene mucho de ceñirse a la historia y hay pasajes que son efectivamente, digamos, una narración histórica tal cual. Pero tiene otros pasajes que son los que a mí más me interesan, sobre la vida cotidiana en la corte de Cleopatra, sobre su día a día, que a mí me parecen absolutamente fascinantes. Claro, eso, digamos, tiene mucho de aportación literaria a un hecho histórico y a mí eso me parece muy guay, porque para hacerlo bien tiene que ser creíble y para ser creíble, interesante, pues hay que tener mucha maña, eso no lo puede hacer cualquiera. Tiene momentos de una exquisitez dramática inigualable, tiene algunas descripciones y algún uso de la palabra para traspasar imágenes de grandeza que a mí me parece de verdad
inigualable. Es un libro que, no sé, no mucha gente, no mucha gente a lo mejor se anima, es gordito, hay otros de Shakespeare que son más finitos, que cunden más. No tiene tantas adaptaciones, como he dicho, televisivas o cinematográficas y tal, y a lo mejor eso hace que mucha gente, digamos, no se anime, pero yo de verdad que animo mucho a darle una oportunidad a este libro, porque a mí me encantó. También tengo que reconocer que a mí me interesan mucho los momentos finales de los imperios, o sea, ese momento en el que algo que lleva siendo estable durante siglos está empezando a desmoronarse, a mí me fascina. También me fascinan las grandes mujeres de la historia. Entonces yo entiendo que también me fascina el Mediterráneo, que tiene aquí muchísima presencia, porque esto sucede en Alejandría, esto sucede en Atenas, esto sucede en Roma, sucede en Sicilia. Entonces, claro, yo entiendo que tiene muchos elementos que a mí me tocan especialmente porque me interesan, ¿no? Pero aún así, creo que para cualquiera que tenga un mínimo interés en la historia, puede ser una lectura súper interesante. Y bueno, pues me alegró mucho de que hace 400 y pico años se escribiese esta novela y que sí, perdón, esta obra, y que siga siendo así de emocionante y así de fascinante, por lo menos para mí. Bueno, y ahora vamos a hablar de una autora muy querida en este canal, que ya sabéis que es Patricia Highsmith, y vamos a hablar de uno de sus libros más conocidos, que es Carol. Carol es un libro de 1951. Ay, perdón, que quería decir los traductores y se me ha olvidado antes. El de Expiación es Jaime Zulaika y la de Carol es Isabel Núñez. Entonces, de Carol, ¿qué os cuento de Carol? Sí, Carol, jolines, Carol tiene... Uy, Carol tiene legiones de fans. Es un libro de los años 50 que me parece exquisitamente rompedor, porque está hablando de forma explícita y reivindicando y contando las dificultades de una pareja de dos mujeres. Entonces, bueno, pues creo que tiene un valor histórico enorme. Pero además del valor histórico está su valor literario y su valor como historia, que a mí me parece una preciosidad. Estos dos personajes, Thérèse, creo, y Carol, son icónicos y a mí es una historia que me fascina. Sobre todo de este libro lo que más me gusta es la primera mitad. Fíjate, después me gusta pero menos, pero la primera mitad creo que es inigualable. Cuenta la historia de amor de una chica que empieza a trabajar en unos grandes almacenes y una señora de bien, una señora con sus bisones y con sus uñas postizas y con su de todo, que llega al centro comercial a comprar un juguete, creo recordar, y ahí desde el primer momento salta la chispa. O sea, estas dos mujeres se miran y surge una cosa entre ellas, una cosa en la que todavía era difícil ponerle nombre y en la que para ambas era algo novedoso, ¿no? Carol deja allí un guante, porque antes la gente era así de fina, era muy elegante, nada de obviedades, nada de tirarse al barro. Deja allí un guante porque sabe que esta chica se va a encargar de hacérselo llegar. Y entonces ahí es donde empieza la conexión entre estas dos mujeres. Una, por cierto, que está casada y tiene familia y tiene una vida perfectamente formada, y otra que es una chica joven que acaba de llegar a la gran ciudad, que lo que tiene es un chico que le está, digamos, está flirteando con ella, pero con el que ella tiene sus diferencias y que, lógicamente, no le termina de convencer por razones obvias. Y bueno, pues ahí se cuenta una historia de huida, de empoderamiento y de lucha y de las dificultades inherentes a las mujeres que querían vivir su sexualidad y su romanticismo de forma abierta en los años 50, ¿no? Es un libro extremadamente recomendable. La película creo que está igual de bien o incluso mejor.
Y yo los recomiendo mucho y por supuesto que quería meter estas dos señoras maravillosas en este vídeo sobre grandes parejas de la historia de la literatura por San Valentín. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mirad, ahora quiero hablar de un libro que no es muy conocido y que yo no me canso de recomendar y que me gustaría que, por favor, la gente que se sienta seducida por lo que voy a contar ahora, que le dé chance a este libro porque creo que lo va a disfrutar muchísimo. Se llama La novia de Aquiles y es de la autora griega Alquicei. Alquicei publicó este libro en 1991, no era su primera novela, tampoco fue la última, es una señora que murió el año pasado, por cierto, y del que yo, además de La novia de Aquiles, me he leído El tigre en la vitrina, que también me gustó mucho, y Constantina y las telarañas, que me gustó a secas. También es una novela juvenil y es otro rollo totalmente diferente. Pero La novia de Aquiles, esto es una cosa muy grande. Mira, La novia de Aquiles cuenta a través de Eleni, que es la protagonista, cuenta la resistencia griega contra los nazis durante alrededor de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Está traducida al castellano por Coralia Pose y habla, por supuesto, de esta lucha popular contra los nazis, pero también habla del papel secundario de las mujeres en la resistencia, ¿no? Y de cómo se las delegaba a un segundo plano, porque ella, fíjate, es que desde el título nos lo dice, ella no es Eleni, ella es la novia de Aquiles. Aquiles es su novio y ese es su apodo, por decirlo de alguna manera. Es una novela que habla de exilio, es una novela que habla de lucha política, es una novela que habla de amor y de fascinación y de las dificultades de las mujeres en otras épocas y algunas de ellas como siguen vigentes hoy en día. Es una Grecia en lucha, es una Grecia obrera y es una Grecia que a mí me enamoró. Yo esta novela la leí antes de poder haber ido por primera vez a Grecia, después fui otra vez más. Y bueno, pues ya sabéis que la conexión que siento con ese país es muy grande. Y esta novela, pues para mí, vamos a dejarlo. Junto a otras, me vinculó a Grecia, por decirlo de alguna manera. Me inició este idilio que yo tengo con el país. Lo recomiendo muchísimo y de verdad me da mucha pena que no sea una obra demasiado conocida, quizá por ser una autora griega, quizá por ser de una editorial pequeñita, no sé, no creo que tuviese el recibimiento suficiente que se merece una obra así de buena. Y el último libro del que quiero hablar hoy en este especial San Valentín 2021 es un libro del que ya he hablado en este canal, pero que como no me canso de hablar de él, y como sigue siendo un libro muy desconocido del que solo puedo hablar con mi amiga Pilu, que somos los dos únicos personas que conozco que lo han leído, pues digo, voy a hablar otra vez de él, a ver si se anima alguien más y así tenemos una tercera o cuarta persona para comentarlo. Mirad, este libro se llama El muchacho. Y el autor es John Henry Mackay. Cuenta una historia, a ver cómo la resumo. El Berlín de entreguerras. El Berlín de entreguerras, ¿vale? Y cuenta la historia de un jovenzuelo que se escapa de casa porque le trataban muy mal. Y se va a Berlín a probar suerte. En Berlín tiene una suerte pésima, el Berlín después de la Primera Guerra Mundial, y entonces se busca la vida en la calle, vamos a decirlo así suavemente, se busca la vida en la calle. Por otro lado, hay un muchacho que acaba de llegar también a Berlín porque acaba de conseguir un trabajo como de auxiliar administrativo o una cosa así, pero como rollo funcionario, es que no me acuerdo muy bien, como rollo funcionario. Y bueno, pues quiere conocer la vida nocturna de ese Berlín
tan liberal y tan salvaje de esta época, y conoce a este chico. Entonces, chocan estos dos mundos, ¿no? El mundo de este chico con una vida desestructurada, desordenada, entregado a la noche, al vicio, al alcohol, y el mundo de este chico más apocado, más formal, con planes de futuro y locamente enamorado. Entonces, es el vínculo de estos dos chicos y su historia de amor y las dificultades por las que pasan, ¿no? Retrata muy bien el Berlín de la época y estos primeros momentos en los que la sexualidad se empezaba a vivir en esa ciudad de una forma un poco más abierta, menos tapada. Ya sabemos todo lo que sucedió después y cómo eso se cortó de cuajo, pero creo que retrata muy bien esa época y cómo, digamos, a pesar de las dificultades y de la represión y de en fin, de las cargas policiales, etcétera, etcétera, empezaba ahí a nacer un germen de libertad de hombres relacionándose entre sí a plena luz del día y sin esconderse demasiado. Me pareció un libro precioso, tiene un punto melodramático fuerte, está muy bien escrito, está traducido por Carlos Sanrune y de verdad que lo recomiendo un montón. De este editorial que se llama Las Amistades Particulares, ya he hablado otras veces aquí de ella, pero os lo vuelvo a comentar así de rápido. Es una editorial especializada en recuperar textos de contenido LGTBI publicados pues a lo mejor en el siglo XIX, principios del siglo XX o incluso antes, y que a lo mejor todavía no habían sido traducidos al español. Entonces creo que están haciendo una labor maravillosa y que están trayendo a nuestro país libros que hasta ahora a los que no podíamos acceder, ¿no? Lo han hecho con este libro, pero lo han hecho con novelas. Tienen novelas brasileñas, tienen novelas francesas, alemanas, tienen un montón de cosas. Echarle un vistazo a su página web, porque además tiene una filosofía muy particular, con la que yo no comulgo mucho, que es como que no es tan presente en redes sociales ni nada. Entonces tú te tienes que enterar de las novedades a través de la newsletter, bueno, ya sabéis, no sé, el semanario, bueno, da igual. A través de la newsletter y entrando a la web para ver cuáles son las novedades que tienen. Ojalá tuviesen más difusión y ojalá estos libros llegasen a más gente, que creo que es el objetivo de editar los libros. ¿Qué os ha parecido? Aquí os he dejado 5 ideas que yo creo que para todos los gustos, sobre todas las épocas, todo tipo de autores y autoras, todo tipo de historias de amor. Viva el amor, viva la diversidad, viva la literatura. Suscribíos a mi canal. Os mando un beso y hasta la semana que viene.